Pulso económico que, como siempre, empezamos pues mirando con el espejo retrovisor que ha hecho el IBEX 35. Hoy hemos terminado también en verde, 0,78 arriba, el índice general 7.916,8, con los valores bancarios, que son los que de verdad, como ha habido este anuncio del Banco Central Europeo de aumento de 75 puntos básicos, luego hablaremos de ello, los que salen beneficiados son los valores bancarios. El que más, Bankinter, 6,57 arriba. En segundo lugar, CaixaBank, 6,25 arriba. En tercer lugar, Sabadell, 5,58 arriba. Por contra, en la línea del rojo, los que han tenido peor ejecutoria hoy, la que peor se ha comportado, Telefónica 2,19 abajo, seguida de AENA 2,02 abajo y Red Eléctrica Española, que el mismo dato, 2,02 abajo. Bien, a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que vamos a compartir en nuestra mesa de análisis económico con los mejores expertos, como siempre a estas horas y en Pulso Económico, para que a ustedes en sus hogares no se les escape un detalle. Bueno, hoy tenemos que hablar lógicamente de esa decisión del Banco Central Europeo, si es la primera de otras, si con esto será suficiente, a ver qué opinan nuestros expertos, la subida histórica de los tipos de interés. 75 puntos básicos, esto deja los tipos de interés en un 1,25, pero ha sido muy vertiginoso ese aumento. En junio estaban en cero, luego por decir algo. ¿Y qué pasará en el futuro? Eso quilosa. Y en segundo lugar, ya que parece que podría producirse el deceso de la reina de Inglaterra, vamos a hablar del Reino Unido, que ha decidido un plan, así que ha llegado la nueva Premier Ministro, ha llegado y ha decidido congelar durante 2 años la factura energética, lo que cuesta la energía a efectos consumidor, y los hogares se van a ahorrar anualmente aproximadamente unas 1.000 libras gracias a esa congelación. Al mismo tiempo se fijan diferentes topes para diferentes cuestiones y el Ejecutivo cree que estas medidas van a reducir entre 4 y 5 puntos la inflación. Reino Unido vive etapas inflacionistas incluso peores que las de España. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Álvaro Climent, asesor independiente. Muy buenas tardes, bienvenido, que no nos veíamos desde antes del verano. Bien hallado, un placer. Pues aquí estamos. Don Juan Carlos Higueras, profesor en el EAE Business School. Lo mismo le digo. Muy buenas tardes, bienvenido. Encantado de estar de nuevo aquí, de vuelta. Bueno, vamos a empezar con la bolsa, una sesión condicionada por ese anuncio de aumento de los tipos de interés, que al final ha sido positiva y que, como ya se podía predecir, pues ha beneficiado sustancialmente a los bancos, protagonistas sin duda de la sesión de la bolsa. Bueno, la verdad es que ha sido una sesión divertida, porque cuando han salido el anuncio de los tipos de interés coincidía además con las declaraciones de Jerome Powell en una conferencia que estaba dando, en donde ha mostrado un tono absolutamente halcón, o sea, muy agresivo y mucho más de lo que el mercado esperaba, con lo cual todos esperamos un rebote del mercado, el mercado se ha ido cayendo hasta que luego ha recuperado, pero luego al final prácticamente cerrar plan los europeos, excepto el español, que tiene un componente de bancos muy importante y que evidentemente es lo que ha hecho que cerremos en positivo. Tenemos el resto de los mercados, Estados Unidos estaba bajando, el DAX estaba plano y europeos planos prácticamente. Y unas subidas fuertes, subidas del 5-6, pues están muy bien. Todos los principales bancos beneficiados por la subida de tipos. Sí, los que más hipotecas tienen. Hay otros que están más por abajo. Exacto. BBVA y Santander están en el 2,70, 3%, sí, la mitad de lo que han subido los otros. Muy llamativo. Exacto. Profesor Higueras. Bueno, pues en línea con lo que dice Álvaro. Es decir, hasta las 4 de la tarde estaba en negativo, se ha dado la vuelta, probablemente por las palabras de Jerome Powell, que efectivamente lo que anticipan es que va a haber más subidas en Estados Unidos y como consecuencia de eso, más subidas en Europa. Porque Europa tiene que ir al ritmo de Estados Unidos, aunque llegue tarde. Y no ha perforado, por suerte no ha perforado los 7.700, que ha estado ahí bajando, que podría ser un punto importante. Veremos lo que pasa mañana, porque ya los bancos mañana creo que no van a subir mucho más. Ya han subido hoy, y vamos a ver lo que pasa. Bueno, vamos a escuchar a Christine Lagarde con el famoso anuncio, con un Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, también a su derecha en la rueda de prensa. El Consejo de Gobierno hoy ha decidido aumentar los 3 tipos de interés claves al 0,75%. Este gran paso supone la transición de los niveles prevalecientes y altamente acomodados de esta política de tipos
hacia unos niveles que asegurarán una recuperación de la inflación hasta un objetivo del 2,5%. Bueno, alea y acta es 0,75 arriba, los tipos de interés. ¿Esto es seguro que vaya a embridar la inflación? ¿Va a haber nuevas subidas? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que es insuficiente. O sea, tiene que subir todavía aún más los tipos de interés para intentar combatir la inflación. Es una inflación que tenemos ahora mismo en la eurozona del 9%, no se combate con una subida del 0,75. Es verdad que no puedes hacer subidas espectaculares de la noche a la mañana, pero es muy posible que antes de que acabe el año o a final de año los tipos de interés se sitúen en otra subida más de 0,5 o 0,75% más. Lo curioso de esto es que tenemos subidas de tipo de interés y tiene que jugar a ser malabarista porque hay que decidir entre susto o muerte. ¿Qué es mejor, entrar en recesión o inflación? Lógicamente, desde luego, desde mi punto de vista, es mejor no tener inflación y arriesgarse un poquito más a la recesión, pero ya veremos por dónde salen los tiros. Climent. Bueno, subida de tipos yo creo que más que esperada. Es decir, lo tenían que hacer sí o sí, no les quedaba otra. El euro está por debajo de la paridad y no les queda otra. Al margen de la inflación ya era una cuestión del euro. El euro le está metiendo más inflación todavía. Ese es un círculo vicioso. Lo que más me ha llamado la atención es cuando ves las estimaciones que han revisado, tanto de inflación a la alza como de crecimiento a la baja. Claro, cuando ella dice que va a haber subidas adicionales, pero que no van a ser del 75 puntos básicos, que serán de 50, cuando tú ves un crecimiento del 0,9 en 2023 con una inflación del 5,5 y que ves que además el objetivo del 2% que tiene como prioridad precisamente el Banco Central Europeo, que es su misión controlar la inflación, sigue todavía en el 2,4 en el 2024, evidentemente lo que está diciendo de fondo es ese estancamiento que ha dicho en el cuarto trimestre y primer trimestre del año que viene no va a ser un estancamiento. Nos vamos a encontrar con que muchos países van a entrar en recesión técnica. Alemania probablemente sea el primero, y detrás va a Francia, detrás irá Italia y iremos a España. Entonces, de fondo está diciendo el crecimiento está muy, muy perjudicado, más de lo que esperábamos, y la inflación es mucho más persistente de lo que creíamos. Y de fondo el mensaje es el componente energético este invierno y el que viene va a ser todavía muy importante en el componente de la inflación. Y ese es el mensaje que yo creo que los mercados están leyendo. Es decir, esa inflación que todos pensábamos que podría revertir en la última parte del año, olvidémonos porque se va a mantener todavía muy por encima de los niveles. Disparan con perdigones. Exacto. Vamos con las consecuencias para las empresas, pero sobre todo para los ciudadanos. Hay una evidente que es que se nos encarece pues el mercado financiero a la hora de ir a pedir un crédito, una hipoteca, etcétera, etcétera. Pero hay una global muy peligrosa. Es verdad que esto, los libros técnicamente dicen que es lo que hay que hacer para contener la inflación, pero sucede que al reducir nuestra capacidad de compra, nuestra capacidad de gasto, estamos dándole un viaje al consumo. Va a producirse, es evidente, un desplome del consumo muy, muy peligroso. A continuación, y por ende pues es una cadena que se va mordiendo la cola, si cae el consumo, pues al final resulta que eso termina una caída de la producción y eso acaba determinando un aumento del paro. Claro. Eso dicen los libros y eso es lo que está probado en la historia cuando se aplican este tipo de medidas. Y los libros se basan en que, o se apoyan en la teoría de que la inflación sube porque se calienta la demanda agregada. Pero es que lo que tenemos es una inflación de oferta, que ese es el problema. Es verdad que atacando la demanda puedes amortiguar un poco más la inflación, pero no estás atacando a las causas reales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí va a haber, con la subida de tipo de interés, beneficiados y perjudicados. ¿Quiénes son los perjudicados? Pues todos aquellos que tienen deudas o que las piensan tener, o que las pensaban tener. El Estado también, que está altamente endeudado. Y las empresas. Las empresas que quieran crecer no van a poder acometer sus planes de expansión porque no van a poder endeudarse porque tienen ciertas restricciones al crédito, aparte de la situación económica y la inflación, etcétera. ¿Quiénes pueden ser los beneficiados? Pues los beneficiados van a ser esos consumidores que, como van a dejar de consumir, van a ahorrar. Y los que ya tienen ahorros, que van a empezar a ver cómo llegan rentas de los rendimientos del capital, que hasta ahora estaban a cero. Pero con eso producen un daño a la capacidad. Si es que el dinero hay que ponerlo en juego. Claro. Y si no lo pones en juego, consumo pues que se desplomará y después al final pues capacidad productiva que quedará sin vender y por supuesto desempleo.
Hombre, evidentemente, es decir, esa es la teoría y se va a cumplir, de hecho se está cumpliendo. Ya hemos visto la evolución de los PMIs de servicios y manufacturas en toda Europa, los últimos que hemos visto, que son de agosto, que ya vienen precisamente anunciando esa desaceleración precisamente del consumo y el empleo que empieza a crecer mucho menos de lo que venía creciendo. Y además, si a eso añadimos que, como bien ha comentado Juan Carlos, es un shock de oferta, pero es un shock de oferta además que puede afectar a la demanda probablemente de productos básicos y de muchos otros productos, pero no de productos energéticos. O sea, la demanda de lo que es producto de energía en invierno va a seguir manteniéndose, con lo cual esa inflación va a seguir siendo persistente. Con lo cual, de alguna forma, el impacto puede ser todavía mayor que en un simple shock de oferta normal en el que tú puedas controlar de alguna manera esa oferta controlando la demanda. Entonces, que no va a ocurrir así. Entonces, la situación ahora mismo en Europa, igual que en Reino Unido, comentabas en Reino Unido, es decir, es realmente preocupante. Pero básicamente porque la inflación se va manteniendo en niveles absolutamente elevados con respecto a lo que esperábamos para el principio del año que viene. Es decir, si encima vemos el corte del gas ruso, vamos a ver qué pasa con el oleoducto de Ucrania, vamos a ver qué ocurre con los metaneros, es decir, el precio del gas va a seguir subiendo, se va a mantener muy alto. Con lo cual nos vamos a encontrar con una situación y un problema de conflicto energético que evidentemente no va a facilitar la vida de los ciudadanos desde ningún punto de vista. Lo que pasa es que nos lo endulzan y nos dan unas cifras macroeconómicas que no son las que luego realmente van a ocurrir. Bueno, hablemos de uno de los grandes elementos del ahorro de los españoles, el ladrillo, los pisos, si quieren. El precio de la vivienda se modera con una subida del 8% en el segundo trimestre del año. Esto es hasta junio. Pero, bueno, sí mantiene niveles récord, antiguos niveles récord, aunque ya los que están visualizando lo que va a pasar el año que viene dicen que esto también se clava indefectiblemente. El precio de la vivienda libre subió un 8% en su segundo trimestre en tasa interanual, medio punto por debajo del crecimiento del trimestre anterior, cuando registró su mayor repunte en casi 15 años, según el índice de precios de vivienda del Instituto Nacional de Estadística publicado este jueves. Con el aumento del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula ya 33 trimestres de crecimiento interanuales, lo que equivale a algo más de 8 años de alzas continuadas. Por tipo de vivienda, el precio de vivienda nueva se incrementó un 8,8% en comparación con el segundo trimestre de 2021, lo que supone 1,3 puntos menos que la tasa interanual registrada en el primer trimestre de 2022. Por su parte, el precio de vivienda usada aumentó un 7,9 en tasa interanual, 3 décimas por debajo del crecimiento experimentado en el trimestre anterior. En el segundo trimestre, la tasa interanual del precio de vivienda libre disminuyó en todas las comunidades autónomas, salvo en La Rioja y País Vasco, donde aumentó 6 y 2 décimas respectivamente. Los mayores descensos, por contra, se produjeron en Extremadura y Canarias, con retrocesos de 1,6 y 1,5 puntos respectivamente. Esto ya sé que es una foto vieja porque es una foto de junio y la hora estaría claramente repercutida si la analizáramos en septiembre, ¿no? Pero en cualquier caso los analistas dicen que el año que viene tampoco la compraventa de viviendas se va a salvar de lo que venga. Sí, bueno, de todas formas es que se está agotando el crecimiento en número de operaciones y los precios, porque claro, llega un momento en que ya están a unos niveles los precios de la vivienda que son difíciles de hacer que una familia pueda comprarla fácilmente. ¿Qué ha ocurrido? Es que la vivienda es un activo refugio. Entonces, llevamos desde el año pasado viendo que la inflación sube, cerramos con el 6,1% y muchas familias y muchos inversores han dicho vamos a comprar ahora que tenemos tipos de interés bajos, que la inflación va a seguir subiendo, que es el momento para salvarnos de esa inflación. Si además tenemos en cuenta que desde el año pasado ya sabemos que los tipos de interés van a subir y que iban a cambiar los tipos que se aplican a los créditos hipotecarios, pues mucha gente se ha anticipado y ha acelerado la compra-venta de viviendas. ¿Hasta dónde? Hasta que ya han empezado a subir, tenemos ya un Euribor al 2% casi, que va a cerrar el año al 2%, si no es un poco más, y lo que han hecho es, bueno, compramos ahora mismo y a partir del segundo semestre ya empieza a decaer porque realmente tampoco hay mucho más. No, como bien ha dicho Juan Carlos, hay un anticipo de demanda y de compra precisamente por la previsión de subida de tipos. Pero luego también hay otro factor, que hay un shock de oferta, es decir, tenemos una caída de la oferta del 30%, con lo cual esa demanda que ha anticipado sus compras antes de que el Euribor subiese, pues evidentemente ha presionado todavía más el mercado.
Pero es que el problema se va a acrecentar el año que viene, es decir, en la medida en que los costes de las nuevas promociones están aumentando y que muchas de ellas se están quedando paradas precisamente porque no pueden cubrir esos costes, esa oferta que todos esperábamos que pudiese incrementarse el año que viene y equilibrarse el mercado no se va a producir. Vamos a seguir teniendo una escasez de oferta con una demanda todavía presionando. Tampoco nos olvidemos que la subida del Euribor a estos niveles es normalización del mercado, es decir, que es que la gente se ha acostumbrado a unos tipos de interés absolutamente irrisorios que eran absolutamente anómalos. Es decir, vamos a una situación de normalidad, con lo cual iremos a unos crecimientos de hipotecas y de precios de vivienda normales, no del 9%, de las hipotecas que venían creciendo el 20, el 25, el 30%, seguirán poco a poco reduciendo. El crédito va a estar mucho más restringido y la gente, con todo lo que hemos comentado de la caída de demanda y todo lo que va a tener que ahorrar para poder llegar a fin de mes, pues evidentemente una hipoteca a estos niveles empieza a ser ya muy complicado poder enfrentarse a ella. Y más si no sabes si te vas a quedar sin trabajo. Exacto. Bueno, vamos a comparar planes porque una cosa es lo de aquí, topamos el precio del gas, pero luego aparecen en los recibos eléctricos unos cargos compensatorios que nadie esperaba. En fin, aquí se asume la cosa, pero solo a medias. En el Reino Unido han congelado durante 2 años las facturas energéticas, lo cual, dice la nueva Premier británica, va a suponer que los hogares van a ahorrar unas 1.000 libras por año de promedio. Eso es otra cosa. Bueno, es otra cosa y además es una situación diferente. Es decir, el Reino Unido se puede permitir el lujo de empezar a poner encima de la mesa una serie de paquetes desde que ha llegado la nueva primer ministro muy importantes de estímulo precisamente para la economía. ¿Por qué? Porque tienen menos deuda probablemente que la que tenemos en España, la que tiene Italia, la que tiene Francia. Desde ese punto de vista lo pueden hacer. Evidentemente es una medida mucho más directa, es una medida mucho más efectiva que la que estamos haciendo en Europa, porque las que estamos viendo en Europa al final es una pescadilla que se muerde la cola. Te doy ahora una ayudita para luego cobrártela más adelante a futuro y te voy creando un déficit de tarifa que vas a acabar pagando sí o sí, lo que ha anunciado Alemania hoy. O sea, Alemania está vendiendo una especie de ayudas a sus ciudadanos, las cuales van a acabar pagando en impuestos probablemente dentro de 2 años. Es decir, ya lo conocemos en España, el déficit nuclear, el déficit de tarifa, ya sabemos lo que es. Entonces, las ayudas que están poniendo encima de la mesa Liz Truss, vamos a ver hasta qué punto son financiables o no. En principio sí lo parece y parece que todo el mundo está de acuerdo en que se puedan poner encima de la mesa, porque es que no nos olvidemos que la inflación, aquí en Europa nos quejamos que estamos en un 9 o un 10%, que estos señores a principios de año se van al 18 o 20%, según ha dicho Goldman y según han dicho los bancos de inversión. Y es que estamos hablando de inflaciones del 18%. O sea, o bajan la inflación 4 o 5 puntos como están haciendo, o se van a encontrar con un problema muy gordo. Sí, pues básicamente ya lo ha dicho todo Álvaro. Efectivamente, el 20% de inflación que dice Goldman Sachs. Se supone que iban a pagar con la subida de esa inflación 3.600 libras cada familia. Bueno, pues de alguna forma vamos a regular, vamos a topar eso a un gasto máximo de 2.500 libras que vamos a tener que financiar de alguna forma. Si eso dura año y medio, se puede llegar a una cantidad de 200.000 millones de libras que alguien tiene que pagar. Es que parece que el dinero sale de los árboles. Pero bueno, parece que está bien pensado, o mejor pensado que la Unión Europea. A lo mejor el Brexit ha tenido que ver algo en eso. Y luego también tiene un fondo de liquidez para las tensiones que van a generar, precisamente por topar esas cantidades pues de 40.000 millones de libras. O sea que, Bueno, hablemos del precio del gas siquiera un momento, porque el anuncio de ayer de la Unión Europea de que iba a topar los precios de la electricidad y del gas han producido una reacción. Y el hecho cierto es que el precio del gas natural ha caído a su valor más bajo de todo el mes de agosto. Bueno, yo creo que actuar artificialmente sobre los mercados te pasa factura tarde o temprano. ¿Que pueda tener efecto a corto plazo? Puede tener efecto a corto plazo, efectivamente. Entonces, el dilema que tiene, el dilema que tiene la Unión Europea es, tenemos que hacer algo, porque si no hacemos algo, las facturas van a subir un 80, un 100% y hay que frenarlo como sea. Pero ¿qué ocurre? Que llegan tarde. Como siempre, llegamos tarde para tomar medidas. Segundo, ¿qué quieren hacer? Limitar el precio tope del gas, o limitar ponerle un tope al precio del gas ruso, o directamente que a la hora de calcular el precio de la energía en el pool, que no se tenga en cuenta la energía que entra con gas. Bueno, todo eso está muy bien, si eso baja sobre el papel lo aguanta todo. Ahora vamos a ver si luego eso no conlleva que luego la factura te aparezca compensación por el tope, ya no es del gas de España, sino además por el de toda Europa. Y al final, pues eso alguien lo va a tener que pagar. Bueno,
Seguimos contraponiendo medidas. ¿En qué anda el gobierno? Dividido, como siempre, pero bueno, que quieren que en los supermercados se topen los precios de unos alimentos básicos, 20 o 30 todavía no sabemos, que se empieza a hablar con las grandes distribuidoras porque les quieren colgar el mochuelo a las grandes distribuidoras. Bueno, pues la medida no sé cuánto durará, ni siquiera si se puede arbitrar, porque yo tengo mis dudas de que el gobierno pueda hacer eso. Que tenga competencias para poder hacer eso. Y los productores del sector primario, agricultores, gente de la pesca, ganaderos, dicen, oiga, pero vamos a ver, si esto lo tienen mucho más fácil, estrictamente dentro de sus competencias, cojan el IVA de esos productos, algunos sometidos al 10%, otros al 21%, y me los dejan en el superreducido del 4% o me los dejan a 0%. ¿Qué ejemplos encontramos en Europa de países que ya han pasado por eso? Lo acabas de decir tú, es decir, es tan sencillo como bajar el IVA. Claro. No hay que hacer nada más. Automático, además. No hay que salir tanto en la tele, ni tanto ministro, ni tanto florero, ni tanto mensaje comunista y de intervención de los mercados, que es lo que más me gusta. Topar las cosas e intervenir en mercados. ¿Para qué? Para cargarte el mercado libre. Para que la libre competencia al final no funcione y te acabes cargando a los productores y te quedes sin productos en los supermercados, acabarán subiendo los precios. Pero es que además lo que no entiendo es que hace una ministra de Trabajo presentando una medida que tendría que estar presentando el ministro de Agricultura, Planas, apoyada por el señor Garzón, que está ahí callado detrás, que no dice absolutamente nada y que lo único que hace es hacer una cesta de productos súper saludables, que es lo único que le preocupa. No entiendo absolutamente nada, es que no se dan cuenta de que los mercados funcionan mucho mejor sin que intervengan los estados, de que el mercado ya es competitivo per se, es decir, que las grandes distribuidoras tienen los márgenes que tienen, que no tienen márgenes como tienen las grandes eléctricas, ni mucho menos, que tienen unos márgenes muy estrechos y la cadena de producción es muy larga. Baje usted el IVA y los impuestos y las cargas impositivas y las trabas burocráticas de toda la cadena y ya verá usted cómo las patatas no suben tanto, la leche tendrá un precio razonable y no habrá que empezar a hacer cestas de racionamiento en las cuales tengas que irte a un Carrefour, que me parece muy bien que Carrefour haga sus ofertas y aproveche el tirón. Estupendo, el que quiere ir a Carrefour a comprar la oferta ya podía ir antes. Lo que no entiendo es que ahora te tengan que vender esto que Carrefour ha aceptado y que Sarkozy en su día en Francia se hizo. Venga, vamos a ver. Un poco de seriedad. Mírese lo que hizo Sarkozy en su día en Francia y no empiece a meter aquí ruido innecesario en un momento innecesario, en donde la gente está pasando las canutas. Y que mire las experiencias. Ahí tenemos Venezuela, exacto. Ahí tenemos muchos otros países de regímenes comunistas. ¿Qué ha pasado cuando se topan los precios? Si es que al final te quedas sin oferta. Es así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que está en campaña, en pre-campaña electoral. Eso es lo que ocurre. Campañas electorales, cada uno hace la suya. Claro, cada uno va a estar haciendo la suya. A ver, es que el que se mueve mucho no sale la foto. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues está bien. Yo creo que a lo mejor a corto plazo pues, también puede funcionar, que te pongan el tope. Habrá que ver, porque la gran distribución de marketing sabe un rato. Y esto de paquetizar cositas, al final te sale más caro el collar que el perro. Acuerdo, no puede ser por imposición, es ilegal. Y se supone que va a hacer un acuerdo. Pero sí, efectivamente, es que en 2011 ya lo intentó hacer y lo hizo y bueno, no fue mal, ¿no? Pero si aquí el problema no es solo ese. ¿Y el pequeño comerciante, el pequeño establecimiento, qué hace? Nada. El pequeño establecimiento no tiene ni el poder de negociación, ni la economía de escala, ni el músculo financiero que tiene en la gran distribución. Exacto. ¿Y entonces qué hacemos con esos? Porque si funciona, bien, para el consumidor, pero malo para el pequeño establecimiento. Sí, se queda fuera. ¿Qué es el más débil de la cadena? ¿No estamos aquí para que nadie se quede atrás? Pues no parece que sea el caso. Parece, no. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, vuestras opiniones, todavía más a ustedes su paciencia y la quiero premiar ofreciéndoles a continuación la redacción abierta para que no se pierdan detalle de lo político del día de hoy.